Bueno, nos metemos en otros asuntos. Lo hemos tocado ya antes en el programa, pero quizás no de esta manera. Tiene que ver con el tema de las enfermedades, que algunos llamarían extrañas, raras, que no son pocas en el país. Pueden alcanzar un número importante, y una de ellas es la distrofia muscular o síndrome de Duchenne. Es una enfermedad compleja, difícil de detectar, pero que podría encontrar canales para aliviar, ¿no es cierto?, lo que chicos y chicas padecen cuando tienen ese síndrome y hacer que sus familias rápidamente puedan encontrar un diagnóstico para intentar acometer alguna fórmula, algún tratamiento que de alguna manera calme la situación en el margen y en el marco de esta enfermedad terrible. Rafael Segarra es el presidente de la asociación Duchenne Parent Project del Perú y está con nosotros esta noche para hablarnos justamente de esa problemática. Rafael, bienvenido. Buenas noches. Qué gusto tenerlo en el programa. Gracias por estar con nosotros. Señor Carlos, gracias por la oportunidad. ¿Qué cosa es el síndrome de Duchenne? La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética, degenerativa, progresiva, que afecta a 1 de cada 3.500 niños varones nacidos. Hombres. Hombres, principalmente, sí. Es muy raro que aparezca en mujeres. Es raro que aparezca. ¿Y se sabe por qué? Básicamente por los cromosomas, ¿no? Los cromosomas, la mamá transmite el cromosoma X, que generalmente tiene la falla. Correcto. Y en el varón no tiene otro cromosoma X que la compense, ¿no? Clarísimo. ¿Cuántos pacientes en el Perú padecen de este síndrome? En el Perú estimamos que deben haber unos 200 pacientes más o menos, pero es, como digo, es una estadística basada en que hay 1 de cada 3.500 niños son los que nacen, ¿no? Más o menos. Ese es un subregistro. Es un subregistro, es correcto. ¿Por qué no podemos tener números confiables? Porque primero hay un tema con la identificación de pacientes. Generalmente no hay muchos doctores o no hay doctores que sepan mucho sobre la enfermedad. Y el tiempo que toma para que un papá se dé cuenta que tiene que llegar a un especialista y que le pueda decir o diagnosticar la enfermedad pasa mucho tiempo. En el Perú más o menos el promedio de diagnóstico es los 10 años. 10 años. Sí. Ok. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales, Rafael? Claro, los síntomas iniciales son: uno detecta que su hijo no camina igual que los demás, no salta igual, tiene dificultad para subir las escaleras, tiene dificultad para pararse, camina en puntitas. Son detalles que uno como papá va detectando. ¿Hay dolor? No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Y ahí es donde uno empieza un proceso de búsqueda. Claro, lógico. Y te encuentras pues que los doctores no necesariamente saben. Vas a un traumatólogo, vas a diferentes doctores hasta que, ante la insistencia, en nuestro caso particular, por ejemplo... ¿El de tu familia? El de mi familia, fue la profesora de educación física la que nos dijo: tu hijo puede tener algo en los nervios. Estaba pensando, un maestro tiene que darse cuenta, ¿no? Sí, vino por ahí y ante nuestra insistencia hablamos con el pediatra y nos derivó a un neuropediatra, ¿no? Un neurólogo ¿Hasta pediatra. ese momento el pediatra no había detectado nada irregular? No, nada irregular. Nos decía que era hipotonía, que era cosas muy... que cada niño tenía su tiempo, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente dimos con el neurólogo. El neuropediatra. El neuropediatra, sí. Ok, detente un ratito ahí, Rafael, para entender. Pero ustedes sentían que no les daba respuesta el pediatra, que lo que respondía era incompleto. Claro, tenías una sospecha, ¿no? Tenías una sospecha porque mirabas a sus compañeros que tenían otras, caminaban distinto, corrían más rápido, ¿no? Siempre tienes esa duda, ¿no? ¿Solo es afectación en miembros inferiores o también en manos? No. Es una enfermedad progresiva. Los niños alrededor de los 12 años dejan de caminar sentándose en una silla de ruedas. Con el tiempo la enfermedad sigue progresando, los músculos se siguen deteriorando hasta que afecta pues al sistema cardiológico y al sistema pulmonar. Claro. ¿No? Que son músculos finalmente. Finalmente, ¿no? Son músculos. Sí. O sea, su escritura bien, su escritura inicial bien. Inicial bien, perfecto, sí. Todo bien. Empieza por las piernas, ¿de acuerdo? Y de ahí termina, pues, obviamente, en lo demás, ¿no? Alrededor de los
20, 25 años es la expectativa de vida de un paciente sin tratamiento, ¿no? Sin tratamiento. Sin tratamiento. Ahora es vamos al correcto. tema del tratamiento, pero para terminar de entender la figura, el neuropediatra, ¿qué les dice? ¿A dónde los deriva? No, el neuropediatra primero te hace hacer unos análisis de CPK, que es la creatina quinasa, Ok. donde los valores salen sumamente altos. Y esto le llama la atención. Esto ya llama la atención, ¿no? Y de ahí ya te deriva o te pide que hagas un examen genético. Nosotros, hace 7 años que que fue diagnosticado, no se hacía el diagnóstico en el Perú. Nosotros tuvimos que enviar la muestra. No se hacía en el Perú. No, no se hacía. El día de hoy ya se hace, ¿no? Y de manera gratuita, pero recién ahí tú tienes un diagnóstico genético confirmatorio, ¿no? Ok. Que tiene distrofia muscular con determinada mutación. De acuerdo. Porque para esto son mutaciones distintas, ¿no? Pero Rafael, solo saber que tiene ya te da tranquilidad de saber hacia dónde caminar, hombre. No te da tranquilidad, la realidad es que es Cuéntame. una enfermedad mortal, Ajá. es una enfermedad degenerativa y no es una buena noticia, ¿no? Evidentemente, como padre, lo primero que haces es buscar una alternativa, investigar a ver si existe algún tipo de cura. Y en el caso de la mutación de mi hijo, no existe una cura, pero sí existe un tratamiento de medicinas nuevas, Ya. pero que lamentablemente en el Perú no se compran, no están disponibles en el Perú, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero el Perú no sabe cómo evaluar este tipo de medicamentos. Entonces tienes un problema de, como te digo, de evaluación. Luego tienes un problema de registro sanitario, ¿no? Que también toma un montón de tiempo para que lo puedan registrar. Y luego tienes los canales de distribución, que son Salud y el MINSA, que no tienen procedimientos claros de evaluación de estos medicamentos para proporcionárselos a los hijos, a nuestros hijos, ¿no? Y por último tienes evidentemente un tema presupuestal que tiene que venir de la mano con esto para poder tener los medicamentos y estos tratamientos, ¿Todo ¿no? es muy caro en Duchenne? Todo es muy caro, sí. Bueno, en general las medicinas de este tipo de enfermedades son medicinas de alto costo, ¿no? ¿Dónde las conseguías? ¿Ibas a Chile? ¿Te ibas a Argentina? ¿Cómo las traías? Bueno, este tipo de medicamentos no están diseñados ni para que sean adquiridos por las personas, sino por los estados. mira, no te Es algo creo. muy parecido a las vacunas, ¿no? O sea, todo era complejo, caray. Todo es complejo desde el principio, así es. Entonces, básicamente, a raíz de eso es que nosotros decidimos hacer una asociación para lograr Claro. el acceso de estos medicamentos a este país, ¿no? De acuerdo. ¿Te reconoces en otras familias con Duchenne? ¿Empiezas a conocer a otras madres, a otros padres de familia que estaban viviendo esto? Claro, así es como formamos la asociación, ¿no? Con otros papás que de alguna manera te empiezas a conectar, los mismos doctores te conectan con algunos papás y identificas que es importante juntarse para poder hacer un poquito más de fuerza y lograr estos medicamentos, ¿no? Esto que vengan al país, ¿no? Digamos, Esa es la eso, parte pero también para importante. hablar, ¿no? Y un poco Claro. sentirte escuchado, caray. También, ¿no? También. Si es necesario a veces compartir con otros papás la experiencia. Claro, claro. Papás que ya pasaron, Por digamos, ejemplo, por ¿no? diferentes etapas, te dan un poco de tranquilidad, Alivian un poco. alivia un poco conversar, saber qué se viene. Pero sí es importante, sí es importante. Como asociación, ¿qué consiguen en concreto, Rafael? Como asociación, primero que nada, lo primero que hicimos fue buscar a los laboratorios que tengan intención de venir al Perú, porque Ok. los laboratorios no simplemente dicen, a ver, vamos a todos los países, ¿no? Tiene que haber un acercamiento de la Claro. asociación hacia ellos. Y una masa crítica de enfermos probablemente para que sea interesante también lo económico, ¿no? Al ser una enfermedad rara, está claro que no van a haber Así una es. gran cantidad de pacientes. Son medicinas diseñadas, Así digamos, es. para una población pequeña. Luego te encuentras que para que en el Perú tengas un acceso al medicamento tienes que pasar por un registro sanitario. Y el registro sanitario, hoy por hoy, para este tipo de enfermedades, son evaluados en tiempo, al igual que cualquier medicina común, ¿no? Entonces, aquí el tiempo es oro, ¿no?
Ha pasado ya casi 2 años que ha sido sometido a este registro sanitario y hasta el momento no tenemos una respuesta clara de cuándo va a estar listo. 2 años. Todavía no llegamos a los 2 años, pero estamos próximos a, sí. ¿No? Luego tienes una segunda barrera que es el canal, es decir, cómo se distribuye a los pacientes. En el Perú se distribuye a través del MINSA y de Salud. Existe desde el 2011 una ley de enfermedades raras, pero ha tomado 8 años reglamentarla. No lo puedo creer, Rafael. Recién se reglamenta en el 2019 y esta ley establece los mecanismos para este tipo de enfermedades, tratamientos. Sin embargo, vemos que MINSA ya ha hecho su tarea en relación a establecer el procedimiento, pero de Salud aún no. Entiendo. Que nos escuchen pues en Salud, Rafael, que apuren un poquito las cosas, caray. Eso es lo que queremos, ¿no? Que se apuren un poco. Y bueno, y la tercera barrera evidentemente está relacionada con el presupuesto. Este tipo de medicamentos, este tipo de tratamientos necesitan un presupuesto sostenible en el tiempo. Hoy en día lo hay, pero se consume al primero que llega, ¿no? Entonces es importante que exista cobertura para todas las familias. Para todas las familias y para todas las enfermedades de este tipo que lo necesitan, ¿no? Sin duda, de acuerdo. Me queda poco tiempo, Rafael. La primera reflexión que haría, y corrígeme tú si me equivoco, es exigirle a la academia y a los pediatras que sepan detectar una enfermedad como esta, Rafael. Es su campo. Es correcto. Que no me vengan a demorar con los diagnósticos de los chicos, ¿no? Hoy en día sabemos que se le dedica a las enfermedades raras en la academia 4 horas. Entonces, 4 horas, pues. 4 horas. Entonces, el conocimiento sobre las enfermedades... ¿Cómo van a saber esos pediatras a qué atenerse? Es por eso que nosotros hacemos este tipo de campañas de identificación. ¿De acuerdo? Tenemos una página web. Cuéntame. Que se llama elmomentoesahora.pe. Lo tengo. Elmomentoesahora.pe, ¿no es cierto? Es correcto, sí. ¿Tú eres el vocero, Rafael? Yo soy el vocero y presidente de la Asociación Duchenne Parent Project, ¿no? Muy bien. Una última pregunta. ¿Hay posibilidad de hacerse exámenes genéticos los padres para saber que tienen esta carga genética? ¿Se puede detectar? Claro, las mamás es la que, para esta enfermedad, las mamás tendrían que hacerse un examen. Tendrían que hacerse el examen genético donde aparecería que si tienen el gen, digamos, con esta enfermedad, ¿no? Pero es un gen determinante, es decir, si lo tienes, ¿va a ocurrir o hay una probabilidad? No, este gen se encuentra en uno de los cromosomas X de la mamá. Entonces hay un 50%, claro, si la mamá lo tiene, hay un 50% de probabilidad que su hijo nazca con... Porque tu otro hijo, ¿no es cierto, Rafael? Mi otro hijo no tiene distrofia muscular. Caray, es increíble. Es correcto. Bueno, Rafael, te agradecemos muchísimo que nos hayas venido a contar esta lucha, este esfuerzo tuyo, de tu familia. Gracias. Y hay que estar atentos, primero, que ese reglamento finalmente se apruebe, esté listo, ¿no es cierto? Así es. Y a que tengamos las medicinas. La prednisona, entiendo que es una medicina importante, Rafael, en esto. Los corticoides son un tratamiento paliativo, básicamente, que ayuda a desinflamar un poco los músculos, pero no tratan, digamos, el problema desde un punto de vista genético. ¿Cuál es el que sí lo trata? Bueno, ¿Tienes el nombre? Sí, claro. Hoy en día el nombre es Ataluren. Ataluren. Ataluren es el medicamento para un tipo de mutación. Hay otros tratamientos para otro tipo de mutaciones, ¿no? Que están aprobados por la FDA, que están aprobados por la EMA. Por lo tanto, no tendríamos por qué estar tanto tiempo esperando los registros sanitarios, los procedimientos de acuerdo a una ley que tiene tantos años. Acá el tiempo es muy valioso. El tiempo es valioso. El tiempo es muy valioso. Rafael, nuevamente gracias por la entrega, por lo valioso de este esfuerzo de la Asociación Duchenne Parent Project del Perú. Muchísimas gracias. Gracias. Rafael Segarra ha estado con nosotros. Si quieren ustedes comunicarse con él, pueden hacerlo a través de la página web elmomentoesahora.pe. Valdría la pena para quienes tienen alguna duda, una aproximación, quieren saber más de esta enfermedad. Esta es una posibilidad de hacerlo. Nos vamos a...